en este día que déjeme decirles, un día triste, es un día triste y lo fue desde ayer mismo hacia el mediodía, hacia pasado el mediodía, entraba la tarde cuando el teléfono sonaba y uno se enteraba y las redes sociales también hacían lo propio y se enteraba de la pérdida de un grande, de un verdadero y grande mexicano, de un periodista que marca época, de un periodista que nos abrió la puerta a tantos, a muchos, quizá a todos los que en su paso y en su andar se encontró y se topó. Se fue un grande, como los grandes. Se fue un señor que tenía caballerosidad, que tenía entusiasmo, que tenía bonomía en la vida, que tenía una inteligencia excepcional, una cultura enciclopédica, que tenía un entendimiento universal, abierto, propio, agudo, que iba al fondo de cada una de las notas y de las cosas. Sí, murió Ricardo Rocha Reinaga, el gran Ricardo Rocha Reinaga, que fue un innovador del periodismo en este país, solo comparable con los más grandes de la historia del periodismo en México. Rompió cercos informativos, rompió estigmas y paradigmas, aún en la casa más conservadora del periodismo, en los tiempos del control total del periodismo, si es que ya pasaron, desde la presidencia de la República. Sí, ahí en Televisa. Rompió los esquemas totales. Fue el periodista formado en un ala progresista, en un ala que quería abrir foros y voces para todos los mexicanos. Y lo hizo, y lo logró con valor. Lo logró a base de esfuerzo, de trabajo, de convencimiento a los dueños, a los Azcárraga, de decirles cuál era la ventaja de decir la verdad en este país. ¿Cómo olvidar su cobertura en la guerra de Nicaragua, que le gana el Premio Nacional de Periodismo, los premios que él, Ricardo Rocha, no lo vencían, la adulación no era lo suyo, no era algo que él ponderara. El trabajo diario, cotidiano, la nota, bien escrita, bien hecha, la conducción, bien dispuesta. Campeón de oratoria desde muy chavo. Tuve el privilegio de su amistad, tuve el privilegio de su formación, de trabajar en redacción con él, de vivir la intensidad periodística que él traía en sí. Estudió administración de empresas. Se tituló tarde, pero ya lo hizo únicamente por un procedimiento profesional. Él era ya un periodista que estaba marcando época y abriendo camino en México. ¿Cómo olvidar que Ricardo Rocha abrió las puertas de la información al infierno más brutal, pero que eso abriría realmente los espacios democráticos en México y el Estado mexicano se vería obligado a revisar la agenda de derechos humanos y la agenda del ejercicio del propio Estado mexicano desde el poder, cuando dio a conocer el video donde se masacran indígenas en Aguas Blancas, en Guerrero. Esto en medio de todo un cerco informativo, en medio de épocas difíciles, bajo el control y la bota gubernamental y de una empresa que no tenía ni esa visión, ni esa cultura, ni esa conveniencia para hacerlo. Era la gran Televisa, la única Televisa. Ricardo Rocha lo logró. Logró vencer hasta estos criterios conservadores y romper el círculo y romper ese cerco que tenía el poder sobre el periodismo en México. Y se transmitió ese video
Ese video que costó la caída de Rubén Figueroa en Guerrero y que transformó las relaciones completamente del poder frente a los derechos humanos, a los indígenas, a las masacres, a la revisión de lo que hacía el ejército mexicano, a la revisión del propio Estado mexicano. Y fue Ricardo Rocha, el mismo que no se encasillaba en un periodismo de investigación de fondo, que lo hacía excepcionalmente, incomparablemente. Era un hombre que iba más allá, que exploraba talentos, que lo mismo entrevistaba a grandes personalidades de la intelectualidad, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, a tantos y tantas mentes brillantes que entrevistaba. Era un reportero de calle, salía y buscaba la nota, pero también encontraba en su andar talentos. Recuerde usted cuántos talentos artísticos de la cultura popular impulsó Ricardo Rocha Reinaga. Ricardo Rocha Reinaga hizo un espacio cultural universal para tantas voces que cantaban en peñas, que cantaban en bares y que terminaron siendo verdaderamente voces que hoy están consagradas como las mejores de México. Lupita Pineda, el talento de Polo Polo y su programa en vivo, ese esfuerzo que hacía Ricardo Rocha, esa adicción al trabajo, que comenzaba hacia las 9 de la noche y terminaba a las 4, 5, a veces a las 6, 7 de la mañana, todos los viernes, y la gran audiencia que tuvo. Y también en los noticieros que cubrió, que fueron tantos, que fueron muchos. Todas las notas, los intelectuales, los artistas, los estudiantes, las voces, todas las reunía Ricardo Rocha. Tenía una visión específica de ir a reportear a donde estuviera. Siempre encontraba una nota y encontraba algo importante que transmitir, que compartir con todos. Y fue un hombre que solo supo extender la mano en la vida. A todos, a tantos. Gracias, Ricardo, por todo, por tanto, por ti, por tu sencillez, por tu capacidad interminable de hacer amigos y de seguir derrochando simpatía, alegría, pero también una disciplina férrea. Lo recuerdo muy claramente, cómo olvidarlo, en las juntas de redacción. No aceptaba un error ortográfico, uno de puntuación, uno de estilo. Regresaba las notas inmediatamente. Tenía un rigor periodístico y ahí no había compasión. Era el maestro, es y será siempre el maestro Ricardo Rocha. Un hombre que se formó en el corazón, nació en el corazón del barrio bravo de Tepito, su orgullo. Él te decía, un abrazo tepiteño. Aunque habría vivido poco tiempo, 10 años, sus primeros 10 años de vida en Tepito. Tepito le marcaba a él una esencia y un origen. Y luchó por sacar a toda su familia de la necesidad y de la pobreza. Lo logró a base de trabajo, de talento, a base de una inteligencia excepcional, a base de golpe de banqueta y a base de golpe de tecla en las máquinas de escribir de sus inicios y de sus tiempos, que transcurrió todos. Muere a los 76 años, muy temprano, para quienes lo queremos y lo amamos, pero sobre todo le debemos no solo la gratitud propia de lo que nos entregó y por lo que hoy muchos somos periodistas o reporteros o tenemos una formación,
Ricardo Rocha fue un hombre que no solo marcó una época, creó una época, hizo del periodismo este sandunga de tantas ideas y de tanta lucha por la libertad, por los derechos, por los oprimidos, por los desposeídos. Ahí estaba la pluma, la mirada y desde luego la presencia de Ricardo Rocha. Ricardo Rocha no fue un periodista más, no fue un periodista de estudio ni de cabina, fue un periodista de a pie, un reportero real, que marcó a muchas generaciones, marcó al periodismo mismo. Hoy no se podría entender la llegada de López Obrador y esta transformación sin los espacios que abrió Ricardo Rocha en su momento a Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, le malpagaron. Llegaron y se olvidaron, a pesar de que ayer el presidente dio sus condolencias. Quizá demasiado tarde. Pero para Ricardo Rocha el tiempo no transcurre, nada más que en esa vida que él tenía de amor, de entrañable amor, a ver, a tocar y a palmar a la sociedad y a todos. En todos encontraba talentos, encontraba virtudes. Ricardo Rocha era un excelente conversador, un hombre de una cultura, quizá uno de los periodistas más cultos de México, sin comparaciones de otros, con una cultura excepcional, que transmitía, que no se la guardaba, que no la escatimaba, que no la regateaba, y que le entregaba, y le entregaba de manera generosa y bondadosa, como su amistad, como su corazón, como el trabajo, bajo una disciplina férrea. ¿Cómo olvidar, mi querido Ricardo, nuestras tertulias interminables y desde luego esas pláticas y esas charlas que tanto me formaron a mí? ¿Cómo olvidarte en tus consejos? ¿Cómo olvidarte en ese manto protector de padre que hacías con todos? En especial, lo sentí, esa paternidad periodística, y lo sentí y te lo dije en muchas ocasiones. Cómo desde todos los lugares protegías y dabas aliento y dabas ánimo y empujabas y te solidarizabas con las causas más sensibles de la gente, fuera periodístico o no. Y ahí estaba el gran ser humano. Ricardo Rocha Reinaga, no te vamos a olvidar, pero cómo duele tu partida. Cómo duele tu partida, porque a quienes fuimos tus alumnos, tus compañeros de trabajo, a quienes tuvimos el privilegio de tu formación, nos dejas en el vacío, en la incertidumbre de ahora quién podrá ocupar los lugares de los grandes periodistas de este país. ¿Quién de los tamaños, de tus tamaños? Hoy, Ricardo Rocha Reinaga, has dejado al periodismo de México en la orfandad. Y como tú decías, y siempre despedías tus transmisiones, quiero retomar esas palabras que nunca dejaste de decir hasta el pasado viernes, donde todavía, con tu dolencia, estabas trabajando porque eso era lo que te alimentaba.
Y lo decías siempre, y lo decías claro, y lo decías firme. Hasta siempre, querido, inolvidable, inigualable, incomparable e insustituible, maestro Ricardo Rocha. Hasta siempre y gracias, gracias con el corazón por todo, por ti, por la vida. Tu hijo Armando lo dijo, abre las alas y vuelen los horizontes en esa mente maravillosa, en ese espíritu y en ese corazón que siempre ha sido. Ve a tu cita con el horizonte, allá en la eternidad y hasta siempre, querido maestro Ricardo Rocha.